El tópico con el que vamos a partir ahora es el tópico en el que genéricamente lo estamos llamando econometría inglesa, en homenaje a David Henry, que es el econometrista que ha trabajado básicamente en las cosas que vamos a discutir en esta parte de acá. Henry no la llama econometría inglesa, porque siendo inglés es como curioso llamarla econometría inglesa, pero la llama econometría dinámica, pero desde mi punto de vista no es un nombre tampoco muy razonable porque la econometría, toda la que hemos discutido, es dinámica y por lo tanto no tiene tampoco sentido llamarla así. Entonces, tal vez podamos encontrar un mejor nombre para este enfoque o esta manera de lidiar de modelar en econometría un poco más tarde cuando terminemos de ver la filosofía detrás de esto. ¿Y por qué esta filosofía es importante y por qué yo creo que de todos modos sigue siendo interesante utilizarla? Porque parte importante de ustedes probablemente va a trabajar en problemas empíricos en su vida, en la vida práctica, y van a tener que lidiar con maneras de poder caracterizar una base de datos y tratar de llegar a una representación satisfactoria al proceso que genera los datos de alguna serie o algún conjunto de series. La gracia de utilizar el protocolo que vamos a ver ahora es que este protocolo es tremendamente eficiente para encontrar de un modo relativamente rápido representaciones estables, confiables eh, eh, y, eh, y razonables del proceso que genera los datos. Entonces, si es que seguimos este protocolo, vamos a ahorrarnos mucho tiempo a hacer las cosas a la bruta. Podemos hacerlas a la bruta y hemos discutido algunas maneras de hacer cosas a la bruta cuando hemos discutido criterios como, por ejemplo, modelos de selección. Utilizar Akaike, Schwarz y demás cosas, y es simplemente agarrar y estimar todos los modelos posibles y dejar a que sea un criterio el que nos diga, un criterio de selección el que nos diga con cuál modelo nos quedamos. Lo que hace Henry es decirnos que en lugar de hacer eso, puede haber una vía un poquito más eficiente para poder caracterizar una estructura. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces déjenme tratar de, voy a hacer una motivación un poquito larga de esto y vamos a partir simplemente motivando este tema y lo que vamos a hacer después en las próximas entregas va a ser discutir ya aspectos más específicos de acá. Pero desde un punto de vista filosófico, si quiere, ¿no es cierto? La econometría lo que intenta, o lo que hace es básicamente, interactúan dos cosas típicamente cuando nosotros trabajamos en econometría, ¿no es cierto? Lo que hacemos es que nosotros interactuamos la economía, o sea, la teoría económica, llamémosla teoría económica cuantitativa, que tenga que tener implicancias testeables, con observaciones estadísticas. Entonces tenemos esta danza que tenemos entre la teoría, los datos y la econometría es el instrumento que intenta vincular estas dos cosas. Tenemos por un lado la teoría económica, tenemos por otro lado observaciones estadísticas de lo que debían ser las contrapartes teóricas o las contrapartes empíricas de alguna variable como el consumo, el producto, la inflación, etcétera. Tenemos una estructura mental o teórica que nos dice que la inflación debiese depender de ciertas cosas, debiese comportarse de cierto modo, la tasa de interés debiese hacer esto, etcétera. Y lo que hacemos después es que tenemos la contraparte empírica, que es la inflación observada o la inflación medida, tenemos la tasa de interés observada o medida, el producto observado o medido, lo que fuera, y con eso entonces lo que hacemos es que la econometría nos junta las dos cosas. La teoría económica nos entrega algunas prescripciones o algunas ideas respecto a cómo deberían relacionarse variables, y lo que hacemos después es utilizar la econometría como un instrumento, una herramienta, para mediar entre los datos y la teoría, para ver si es que los datos son o no son consistentes con nuestro modelo teórico. Otra vez, ser o no ser consistentes con nuestro modelo teórico nunca quiere decir que nosotros aceptamos una teoría. Una teoría sabemos que por construcción y por definición es siempre falsa. Una teoría es siempre una aproximación, y siendo una aproximación es una aproximación que puede ser razonable para una pregunta específica que tengamos que hacernos, pero no es obviamente la verdad, nunca es la verdad. Hay modelos que son útiles y hay modelos que son inútiles. Los modelos que son útiles son modelos que sabiendo que son falsos, entregan prescripciones y entregan resultados que son consistentes con lo que observamos y que nos entregan además información respecto a consecuencias que pueden tener, que pueden ocurrir por modificaciones en algunos eventos. ¿Okay? Entonces lo que hacemos cuando nosotros hacemos modelos es justamente hacer este match, este calce entre teoría y datos en un entorno, en un marco cuantitativo formal. Una cosa que es muy importante que tomemos en cuenta porque debiese guiar la manera en que nosotros trabajamos y debiese guiar lo que nosotros le pidamos a los modelos. Recuerden que los modelos entonces son simplemente estas abstracciones,
ya sean los modelos teóricos o sean los modelos econométricos, son simplemente estas simplificaciones que tratan de hacer este match entre teoría y datos en un entorno cuantitativo, pero no todos los modelos nacen iguales. Esta es una frase de David Henry. Entonces, y Henry es como un pensador en este tipo de cosas que tiene esas frasecitas que son frasecitas como eslogans, digamos, pero que son eslogans bastante útiles y bastante profundos en algunas circunstancias. Entonces, lo que nos dice Henry es que no todos los modelos nacen iguales. Es decir, que no hacemos modelos o no hacemos econometría de todas las veces para responder las mismas preguntas. Y por lo tanto, entonces, cuando nosotros estamos haciendo econometría, a veces hacemos econometría porque queremos hacer una cosa y no otra. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un modelo econométrico porque queremos entender el comportamiento o describir el comportamiento económico de los agentes, por ejemplo. Entonces tenemos una teoría que nos prescribe algo respecto al comportamiento de los agentes y lo que queremos hacer es cuantificar algunas relaciones que la teoría nos indica que debiesen existir. Entonces lo que hacemos es tratar de entender el comportamiento económico, simplemente tenemos un modelo teórico y evaluamos si es que el modelo teórico es consistente con lo que observamos con los datos. Si es que lo que queremos es hacer eso, simplemente entender el comportamiento económico de los agentes, muchas veces, muchas de las cosas que vamos a discutir respecto a cosas que tenemos que pedirle a algunos modelos para que sean descripciones satisfactorias del proceso que genera los datos, van a ser distintas, así es que, por ejemplo, fuésemos a tratar de testear teorías. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos Pepe, que tiene una teoría respecto a cómo la tasa de interés reacciona ante un shock de inflación, y Juanito tiene una teoría distinta respecto a lo que ocurre. Pepe cree que, por ejemplo, hay sticky prices, Juanito cree que los precios son flexibles, la teoría de Juan dice que hay paridad en el poder de compra, la teoría de María dice que dado por costos de transporte y demás cosas, paridad en el poder de compra perfecta no se cumple, alguien dice que hay arbitraje en divisas, otro dice que no, etc. Entonces tenemos dos teorías que compiten respecto a esto. Alguien dice que el ingreso depende del ingreso disponible, otra persona dice no, depende del ingreso permanente. Entonces tenemos dos teorías y lo que podemos hacer entonces es que nuestros modelos lo que intentan hacer es testear alguna teoría económica o testear teorías económicas que conflictúan o que tienen prescripciones distintas. Entonces, podemos utilizar la econometría o nuestros modelos econométricos para tratar de ver cuál de estas teorías es descartada por los datos y cuál de estas teorías no es que sea aceptada por los datos, sino no es descartada por los datos hasta que llegue una teoría mejor que pueda dar una mejor descripción de la que ha dado la teoría que nosotros tenemos. Entonces, puede ser que nosotros queremos testear teorías económicas. Puede ser que ni siquiera nos interese eso. Podemos tener una visión un poco más utilitaria, como la que conversamos con Domingo, por ejemplo. Domingo se preocupa por tener un buen modelo para predecir las ventas yo qué sé, de Falabella o la demanda de papas fritas de la fábrica de la fábrica que tiene, o la inflación proyectada para tal periodo, o si es que vale la pena comprar o vender, arrendar o comprar una propiedad, y por lo tanto van a tener que tener proyecciones respecto a precios de venta y arriendos y demás cosas en el futuro. Entonces, en ese caso puede ser que la teoría económica sea útil, pero puede ser que no nos interese la teoría económica. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, sabemos que muchas veces modelos estadísticos, como por ejemplo modelos VAR o modelos autorregresivos o modelos de series de tiempo, son modelos que son tremendamente exitosos para caracterizar regularidades sistemáticas de los datos, pero obviamente esos modelos no tienen, excepto casos muy excepcionales, ninguna teoría económica detrás, ¿no es cierto? Son modelos en los que simplemente, yo qué sé, la inflación es un arma 2-3. Bueno, la inflación es un arma 2-3, es una descripción estadística razonablemente completa del comportamiento sistemático de la inflación. Pero no, eso no nos dice si la regla de Taylor funciona o no, eso no nos dice si es que hay o no hay una regla o una curva de Phillips, no nos dice si hay sticky prices o no, algunas veces puede decirnos, otras veces no, si hay sticky wages o no, etc. No estamos tratando de tener una explicación económica del comportamiento de los agentes. No estamos tratando de testear una teoría, estamos simplemente tratando de utilizar la base de datos que tenemos para hacer proyecciones, por ejemplo. Entonces, si es que queremos hacer proyecciones, vamos a pedirle al modelo que estamos utilizando cosas
generalmente distintas a las que le pediríamos si es que queremos testear teorías o queremos evaluar comportamientos de los agentes. No necesariamente le vamos a pedir lo mismo a ese modelo si es que queremos hacer eso. Y otra cosa que puede hacer es que, por ejemplo, queremos analizar efectos de políticas. Entonces, por ejemplo, tenemos una función, una descripción de la inflación y queremos ver cuál debería ser la trayectoria de la inflación si es que cambia la meta de inflación, por ejemplo. O cuál va a ser la trayectoria de la recaudación de impuestos si es que cambiamos la tasa marginal de impuestos. O cuál va a ser el comportamiento de la inversión si es que aumentamos el impuesto a la retención de beneficios por parte de las empresas. O cuál va a ser la tasa de desempleo si es que aumentamos el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queremos intervenir la economía, queremos cambiar algo en la economía y queremos ver cuál es el efecto que ese algo va a tener sobre el comportamiento de las demás variables. Sabemos que la teoría económica nos dice que si es que estamos haciendo un cambio permanente y un cambio no anticipado, etcétera, 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 entonces la crítica de Lucas nos dice que los agentes debiesen responder a ese cambio y por lo tanto lo que hicimos en el pasado no debiese servirnos necesariamente para predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y por lo tanto, entonces, si queremos utilizar un modelo econométrico del pasado para tratar de hacer, evaluar efectos de cambios de políticas, necesitamos que el modelo haya sido capaz de resistir este tipo de intervenciones, que nos entregue respuestas a ese tipo de preguntas. Entonces, puede ser que, por ejemplo, si queremos hacer una predicción de inflación, pero estamos en un entorno estacionario en el cual la política monetaria nunca ha cambiado, en el cual la meta de inflación es más o menos la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de inflación que vamos a poder hacer va a ser un modelo estadístico probablemente bastante satisfactorio, pero si es que nos dicen, bueno, ahora utiliza este modelo para decirme qué ocurre si es que el Banco Central decide cambiar la manera en que hace su política monetaria y decide cambiar permanentemente su meta de inflación del 3% al 18%. Proyectame cuál va a ser la inflación. En ese momento yo debo declararme incompetente porque ese modelo no va a poder servir para responder esa pregunta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, dependiendo de la pregunta que queremos responder, tenemos que encontrar qué exactamente tenemos que pedirle a un modelo econométrico para que sea capaz de darnos respuestas confiables a la pregunta que le estamos haciendo. Y por lo tanto, entonces, tenemos que tener muy, muy claro cuál es la primera pregunta que nos queremos responder siempre cuando estemos cualquier cosa en economía, es cuál es la pregunta que queremos responder, ¿no es cierto? Después nos preguntaremos por qué la pregunta es importante, qué es lo que se ha hecho antes para responder esta pregunta, por qué lo que se ha hecho no es suficiente, etcétera. Y con eso empezaremos nosotros a trabajar respecto a lo que queremos hacer en adelante. Pero la pregunta más importante es ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Por qué en lugar de estar sentados tomando un helado y apreciando la temperatura bonita que existe afuera, si pudiésemos salir, ¿por qué en lugar de hacer eso estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces tenemos que tener una respuesta a esa pregunta. Teniendo una respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿No es cierto? Entonces ahí la pregunta siguiente es, ¿cómo podemos hacerlo? Y cómo podemos entregar respuestas confiables a esa pregunta. Y por lo tanto, ¿cuál debiese ser la exigencia que debiésemos hacerle al modelo econométrico que está detrás de la respuesta a la pregunta que estamos haciendo? ¿Ok? Hay como dos enfoques extremos que podemos tener para intentar responder preguntas en economía. Un enfoque extremo es, por ejemplo, el que llamaríamos el enfoque basado o guiado o dirigido por la teoría, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es que nosotros tenemos un modelo teórico, por ejemplo, tenemos un modelo de utilización intertemporal, tenemos agentes que se comportan de un modo, interactúan de otro modo, etcétera, etcétera, como seguramente han visto en sus cursos de macro, por ejemplo. Y lo que hacen después de eso es que ustedes, por ejemplo, dicen, ok, dado esto, lo que vamos a hacer es entonces sacar la policy function y con la policy function vamos a decir cómo se comporta un agente ante un cambio en los impuestos, ante un cambio no sé qué, etcétera. Entonces lo que ocurre ahí es que tenemos una teoría, ¿no es cierto? Y lo que hacemos con la teoría es que después lo que hacemos es que calibramos o estimamos en el mejor de los días, como vamos a discutir un poco más tarde también, cuando veamos GMM, por ejemplo, cómo podemos estimar parámetros de modelos estructurales o modelos de modelos de optimización, por ejemplo. Entonces, supongamos que lo que hacemos entonces, tenemos un modelo teórico, ¿no es cierto? Tenemos una teoría, esa teoría nos prescribe algo respecto al comportamiento de los agentes y eso va a depender de ciertos parámetros estructurales, entre comillas. Y lo que hacemos es, utilizamos los datos para alimentar ese modelo. Entonces, por ejemplo, estimamos
la elasticidad intertemporal en el consumo, o la versión relativa al riesgo, la persistencia de shocks productivos, la volatilidad de shocks productivos, la tasa de depreciación, el factor de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, teniendo esos valores de esos parámetros, lo que hacemos es, vamos a nuestro modelo teórico, resolvemos ese modelo, simulamos ese modelo y decimos, bueno, ¿qué va a ocurrir con esta economía si es que hacemos tal intervención, por ejemplo? ¿Ok? Obviamente, lo que ocurre con ese enfoque, que sería el enfoque basado en teoría, es que ese enfoque obviamente tiene su pequeña gran debilidad, es la debilidad de que depende de la teoría, ¿no es cierto? Depende exclusivamente de la teoría. Si es que, por ejemplo, la teoría es desacreditada, entonces, por definición, casi, las implicancias de ese modelo también van a ser desacreditadas. Eso es lo que le ocurrió, por ejemplo, a esa cosa que han visto en la prehistoria y ojalá ya se han olvidado, que serían los modelos ISLM, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente lo que ocurrió. Tenían una teoría bastante difusa, bastante curiosa, bastante mal desarrollada, si quieren, respecto a cada componente de su ISLM. Y lo que hacían entonces era, tenían su teoría, iban a los datos, estimaban los modelos de los parámetros de ese modelo y después decían, ¿cuánto voy a aumentar el producto si es que hago las cosas maravillosas de tirar plata por mi balcón con gasto de gobierno o lo que fuera, ¿no es cierto? Y consiguen los multiplicadores. Lo que ocurrió es que obviamente llega la crítica de Lucas, llega todo ese tipo de cosas, los problemas de optimización intertemporal que muestran que las conductas estas no solo son subóptimas, sino que son en muchos casos aberrantes e inconsistentes, y por lo tanto entonces la teoría es desacreditada, todas las implicancias de la teoría son desacreditadas también. El otro extremo sería el simplemente decir, mira, no tengo idea de teoría y simplemente voy a los datos y trato de hacer una descripción estadística de los datos. Y obviamente ahí estaríamos en el extremo que hemos discutido probablemente en las primeras partes del curso, donde teníamos simplemente nuestros modelos que son estadísticos, que son capaces de replicar satisfactoriamente la estructura sistemática de los datos, pero no tenemos idea de cuál es la economía que puede estar detrás de eso. ¿Cuál es el problema que puede haber con este tipo de enfoque? Es que como este enfoque obviamente no tiene ninguna, no nos va a poder responder preguntas de, por ejemplo, cómo entendemos problemas económicos, cómo testeamos teorías, excepto casos muy puntuales, muy rara vez vamos a poder hacer eso, pero en algunos casos sí podemos hacer eso, pero vamos a discutir algunos de esos casos un poco más tarde también. Pero típicamente cuando estamos en ese tipo de problema, entonces no vamos a poder responder preguntas como, por ejemplo, evaluar efectos de políticas y cosas de esas, excepto en casos muy especiales. Pero ¿cuál es la kriptonita de este enfoque? Bueno, la kriptonita de este enfoque es que además de no tener implicancias económicas interesantes, la kriptonita de este enfoque es que obviamente este enfoque es sample dependent, depende de la muestra. Por ejemplo, un ejemplo que les he dado es que si es que ustedes están trabajando con datos de la inflación en Chile de los años 90 hasta principios de los años 2000, y esa es la base de datos con la que ustedes trabajan, y quieren hacer proyecciones para la inflación del 2005 en adelante, les hubiese ido terriblemente mal utilizando ese modelo. Porque obviamente lo que ha ocurrido es que como esos modelos estadísticos no se preocupan más que de la estructura para tratar de resumir la información que hay en la muestra, si es que el patrón detrás de la muestra, fruto de cambios en política u otras cosas, se modifica, como no sabemos que eso ha ocurrido, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a decir probablemente cualquier tipo de tonteras porque nuestra muestra o las propiedades de la muestra han cambiado. Y por lo tanto, entonces, estos dos enfoques extremos son enfoques que lamentablemente eh, sirven para varias cosas, ¿no es cierto? Pero no sirven para dar no son completos, en el sentido de que no nos pueden ayudar a juntar estas dos cosas. Entonces, en principio, por lo menos, Henry nos dice, tratemos de juntar estas cosas. Yo tampoco estoy claro que Henry lo haya conseguido. Yo creo que hay maneras en las cuales podemos utilizar algo de la filosofía que vamos a discutir ahora, pero probablemente con una economía un poquito más razonable. Bien, Henry también nos dice una cosa que es interesante también, que es decir, que es discutir que hay 4 niveles de conocimiento en los cuales nos movemos cuando estamos lidiando con problemas empíricos en economía. ¿Ok? Y entonces, la idea acá es que vamos a distinguir entre lo que es la estructura, es decir, el proceso que genera los datos, y los parámetros del proceso que genera los datos. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Una cosa, por ejemplo, es decir, este es un AR4, y esa sería la estructura, y los parámetros de la estructura serían los valores específicos que tienen los parámetros. Entonces, una cosa es saber cuál es la estructura y otra cosa es saber cuáles son los parámetros. Entonces nos dice, dependiendo de cuánto conozcamos de la estructura y los parámetros, va a ser el nivel de conocimiento en el cual nos estamos moviendo.
Entonces, por ejemplo, en sus cursos de estadística de pregrado, eran estos cursos bonitos en los cuales nos movíamos en lo que llamamos el nivel de conocimiento de la teoría de probabilidades. Porque lo que ocurre en ese nivel de conocimiento es que nosotros conocemos la estructura y además conocemos los parámetros y los valores de la estructura. Entonces, conocemos todo lo que se necesita conocer respecto al modelo. Entonces, les voy a dar un ejemplo trivial. Supongamos que estamos en teoría de las probabilidades y les dicen, ustedes tienen un dado de 6 caras y es un dado justo. Entonces, ustedes saben, en ese caso, que tienen un dado con 6 caras, y si el dado es justo, quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 es exactamente igual a un sexto. Entonces, en teoría de la probabilidad, lo que hacen como su curso de estadística es simplemente responder preguntas, yo diría un poquito aburridas, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo lanzo el dado 5 veces me salgan, yo qué sé, 3 3 y un 1 y un 6? Entonces ustedes con eso tienen que calcular, dado que conocen la estructura, el dado justo, la probabilidad asociada a cada evento, ustedes pueden evaluar la probabilidad de que ocurra este evento conjunto. Y ustedes pueden decir entonces cuál sería la probabilidad de ocurrencia de ese evento, ¿no es cierto? O si es que, por ejemplo, les dicen, la población se distribuye normal con media 8 y varianza 4, por decir algo. La estatura de la población se distribuye normal con media 1,70 m y desviación estándar 15, por decir algo, 15 centímetros. Entonces, lo que ocurre ahí es que conocen la estructura, que es la distribución normal, y conocen los parámetros de estructura. Conocen, por ejemplo, que la media y la varianza, ¿no es cierto? Y con eso, entonces, pueden responder preguntas como, ¿cuál es la probabilidad de encontrar, yo qué sé, que qué fracción de la población mide más de 1,75 m? Entonces ustedes calculan la integral de 1,75 a infinito, de ta, 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 y con eso tienen el valor a la respuesta, ¿no es cierto? Entonces conocen la estructura y conocen los parámetros de la estructura, ¿bien? Entonces, obviamente, esa es teoría de probabilidades y es lo que han hecho en su curso de estadística. Si fuese el modelo R4, por ejemplo, conocen que el modelo es R4, y no solo conocen que es AR4, sino que conocen todos los parámetros del modelo, incluida la varianza. Entonces, lo que podrían hacer es decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la inflación sea 8%? Ustedes no tienen incertidumbre de modelo y no tienen incertidumbre de parámetros. Pero lo que tienen que hacer es simplemente decir cuál es la probabilidad de que el shock que nos toque nos lleve a ese lado de la distribución o a este lado de la distribución y punto. ¿No es cierto? Bien. El nivel 2, el nivel B de conocimiento, es el nivel que ustedes han hecho en su curso de econometría de pregrado y han hecho en su curso de econometría 1, que sería el de la teoría de la estimación. Lo que hacen ahí es que ustedes conocen la estructura, es decir, conocen el modelo, pero no conocen los parámetros del modelo. Entonces les dicen, bueno, el modelo es Y es igual a X beta más U, cuénteme las propiedades del estimador de beta. No conocemos beta, pero sabemos que el modelo es Y igual a X beta. Y por lo tanto, entonces, en la analogía de nuestro dado, nos dicen, tienen un dado, el dado es de 6 caras, pero no tengo idea si el dado es un dado justo o no. No sé si la probabilidad de ocurrencia de cada cara es un sexto. No sé cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada cara. Puede ser que sea un dado que esté adulterado, puede ser un dado que sea más probable que por el ángulo está roto de una cara y sea más o menos probable que me salga. No tengo idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Como conozco la estructura, sé que es un dado que tiene 6 caras, entonces lo que tengo que hacer es simplemente lanzar el dado muchas veces e ir anotando cuántas veces sale el 1, cuántas veces sale el 2, cuántas veces sale el 3, cuántas veces sale el 4, etc. Y después el estimador ahora de la probabilidad de ocurrencia de cada cara es simplemente número de casos favorables respecto al número de casos totales y con eso tengo el estimador de la probabilidad de ocurrencia de cada cara. Si el dado, por ejemplo, fuese justo, entonces yo sé que a medida que yo empiece a lanzar más y más veces el dado, lo que va a ocurrir es que el estimador de la probabilidad va a tender a converger a la verdadera probabilidad, que en ese caso va a ser un sexto. ¿Sí? Entonces, en el caso del estimador OLS, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, Y es igual a X beta más U, pero no conozco el beta, no conozco el sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, si hacen el estimador OLS, obtienen su beta gorrito, el X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, y bajo ciertas condiciones ese estimador va a cumplir ciertas propiedades, ¿no es cierto? Y pueden hacer inferencia en ese caso. En el ejemplo de series de tiempo, ustedes tienen que, Dios les ha dicho, la inflación es un arma 2-3. Entonces, Dios les ha dado la estructura. Ustedes saben que la inflación sigue un proceso arma 2-3. Pero no ha sido
les ha hecho un favor, pero no les ha hecho el favor completo, no les ha dicho cuáles son los parámetros detrás de eso. Lo que tienen que hacer es estimar los parámetros. Y con eso entonces están en la teoría de la estimación. ¿Ok? Lo que hemos hecho y lo que han empezado a moverse a hacer en este curso es empezar a trabajar en el tercer nivel de conocimiento. Y el tercer nivel de conocimiento es el de teoría de la modelación o teoría del modelamiento, ¿no es cierto? Y entonces, en la teoría del modelamiento, lo que ocurre es que nosotros no conocemos ni la estructura ni los parámetros de la estructura. En la analogía con el ejemplo de los dados, nosotros sabemos que tenemos un dado y eso es todo. No sabemos cuántas caras tiene el dado y no sabemos cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada cara. Entonces, lo que vamos haciendo es que ahí tenemos que ir evaluando qué es lo que ocurre. Entonces, puede ser que, por ejemplo, si nosotros lanzamos 10 veces el dado y nunca nos salió el número 5, por ejemplo, entonces podemos, si es que solo lanzamos los 5 hasta 10 veces, podemos creer incorrectamente que el dado solamente tiene 5 caras, por decir algo, que no tiene la cara 5. Tiene la cara 1, 2, 3, 4 y de ahí se salta a la 6 por alguna razón que desconocemos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahí es que tratamos de, mediante experimentación, en este caso lanzando el dado repetidas veces, lo que hacemos es tratar de recuperar la estructura, tratar de ver cuántas caras tiene este dado y además tratar de ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada cara. ¿Ok? En el ejemplo que han visto ustedes, por ejemplo, con los criterios de información y demás cosas, ustedes tienen un proceso para la inflación, consideran que la inflación es un proceso estacionario, por ejemplo, pero no saben qué tipo de proceso sigue. Entonces, lo que hemos hecho, ojalá de un modo razonablemente riguroso, es el de intentar ver qué tipo de protocolos o mecanismos podríamos seguir para intentar descubrir la estructura detrás y tratar de estimar los parámetros detrás de esa estructura, ¿no es cierto? Entonces, tratar de ver cuál sería la manera de escoger el modelo si es que no sabemos cuál es el modelo. Entonces, esa es la teoría del modelamiento y eso es lo que hacemos típicamente o lo que hemos hecho típicamente hasta ahora. Y después está el cuarto nivel de conocimiento, que lo podemos llamar, acá lo llamamos teoría de la predicción o la proyección, pero podría llamarse otra cosa. Y este cuarto nivel de conocimiento es el nivel de conocimiento en que estamos en teoría del modelamiento, es decir, que no conocemos la estructura, no conocemos los parámetros de la estructura, pero además puede ser que la estructura cambie o que los parámetros de la estructura cambien. Y esto es lo que ocurre típicamente en los casos en los que en la realidad nos enfrentamos, ¿no es cierto? Entonces, en la analogía de los dados, entonces puede ser que el dado no sabemos cuántas caras tiene, no sabemos qué probabilidad tiene de ocurrencia cada cara, y puede ser que a medida que nosotros estemos lanzando el dado se rompa y una cara desaparezca o una cara adicional aparezca, el dado cambie de forma o que luego de lanzarla varias veces, lo que ocurre es que empieza a desgastarse más una cara que otra y por lo tanto el dado empieza a ser desbalanceado y la probabilidad de ocurrencia de cada evento empieza a cambiar, etcétera. Entonces, lo que ocurre en ese caso es que la estructura no es conocida, los parámetros no son conocidos y la estructura y o los parámetros pueden cambiar en el tiempo. Entonces, en ese caso, tendríamos que, por ejemplo, en el caso de los modelos de la inflación, lo que ocurre es que podríamos tener que el proceso puede ser estacionario, pero puede tener quiebres y puede ser quiebres permanentes, pueden ser quiebres transitorios, pueden ser procesos en los cuales cambiemos permanentemente de régimen, puede haber que ha habido una, una intervención que haya modificado permanentemente los fundamentales detrás de este proceso y por lo tanto cambie permanentemente la estructura detrás del proceso, la estructura estocástica detrás de este proceso. Por lo tanto, entonces, en este cuarto nivel de conocimiento es un nivel bastante más complejo de lidiar. Vamos a discutir parte de las maneras en las cuales podemos tratar de ver si es que estamos entre el nivel de conocimiento 3 o el nivel de conocimiento 4 y qué tipo de cosas podemos hacer cuando estemos en el nivel de conocimiento 4. Y obviamente lo que ocurre, no sé si afortunado o desafortunadamente, porque la vida sería muy aburrida si es que viviésemos en un mundo del nivel A, de la teoría de la probabilidad, porque es bastante aburrido el curso de estadística, si me pregunta a mí. Eso de si tenemos una ánfora con bolitas rojas y verdes, y hay 8 bolas rojas y 4 bolas verdes, ¿cuál es la probabilidad de sacar 3 bolas rojas y una bola verde si lo hacemos con reemplazo, etcétera? ¿No? Todo ese tipo de cosas que nos han hecho aprender nuestro curso de estadística. En economía y en econometría estamos concentrados típicamente en, en los niveles de conocimiento C y D. Entonces, nos movemos en los niveles de conocimiento C y D.
Y por lo tanto, obviamente, necesitamos tener maneras de poder trabajar o lidiar con ese tipo de casos. ¿Bien? Ok. Lo que voy a hacer entonces en la clase de hoy día, ¿cuánto tiempo nos queda? Déjenme pensar un minuto. Nos queda todavía un tiempito, ¿no? Creo que nos queda un poco más de media hora. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente presentarles lo que vamos a discutir en esta clase. Vamos a partir con este enfoque, el enfoque de Henry, y voy a llamar este enfoque el enfoque GETS. Y GETS quiere decir General to Specific, ¿ya? Entonces, general a particular. Entonces, esta metodología, esta manera de enfrentar problemas para tratar de caracterizar el proceso que genera los datos es lo que vamos a llamar el enfoque de general a particular. Vamos a discutir algunos conceptos que hemos ido chuteando desde probablemente sus cursos de econometría de pregrado, que es una manera de poder lidiar con preguntas como exogeneidad, cuándo tenemos que preocuparnos de endogeneidad y cuándo no, y cuándo debemos preocuparnos de problemas de tratar de conseguir instrumentos y cuándo no, cuándo tenemos que preocuparnos de simultaneidad y cuándo no. Esto vamos a tratar de responderlo utilizando el concepto de soberanía que otra vez Henry desarrolla y que es bastante interesante. Vamos a tratar de mostrarles cuál es la disciplina que Henry o el protocolo que Henry nos propone para llegar a construir lo que llama modelos congruentes. Vamos a definir lo que es eso. Y después de eso voy a tratar de lidiar con dos o tres tópicos adicionales. Uno de ellos es presentarles una manera de escoger modelos que contrasta un poco al procedimiento de Henry que vamos a discutir ahora, pero que trata de llegar a más o menos una respuesta parecida. Entonces, un enfoque algo más eh, eficiente en términos de tiempo que, por ejemplo, utilizar criterios de selección de modelos como los que hemos discutido hasta ahora. Entonces voy a presentarles este método que se llama el método Lazo, ¿ya? Y después de eso voy a partir voy a terminar el curso hablando algo de cointegración, y vamos a hablar de correlaciones espurias, o relaciones sin sentido, y la generalización de cointegración y vectores de corrección de errores, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso en esta parte del curso. Bien, déjenme entonces tratar de motivar un poco qué es lo que nos interesa hacer acá y por qué nos interesa hacerlo, ¿ok? Déjenme partir entonces presentándoles una idea de por qué puede ser interesante trabajar con una metodología de general a particular. Entonces déjenme y voy a tratar de escribirles qué quiere decir eso en unos minutos más. Supongan que ustedes tienen un modelo, tienen una teoría o lo que fuera, y ustedes creen que la variable Y dependen de un conjunto de regresores X, en este caso asumamos que es un solo regresor X, ¿ok? Entonces ustedes tienen una teoría o tienen lo que fuera, una especificación, y ustedes estiman la especificación 1. Y la relacionan contra las X. ¿Ok? Y obtienen un estimador de beta. Lo que ha ocurrido es que después de hacer eso, ustedes han hecho su curso de econometría en pregrado o lo que fuera, y lo que hacen es evaluar, por ejemplo, si es que los errores debiesen ser ruido blanco, ¿no es cierto? Para que nuestro modelo, para que la parte de las X haya capturado el componente sistemático de la serie. Entonces ustedes corren esa regresión, obtienen los errores y lo que hacen después es, por ejemplo, evalúan si es que los errores son ruido blanco y uno de los test que vamos a discutir para ruido blanco es, por ejemplo, el test de Durbin-Watson. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen un test de Durbin-Watson, la hipótesis nula en el test de Durbin-Watson es que los errores son ruido blanco y la alternativa es que los errores siguen un proceso AR1. Vamos a ver que obviamente esa no es el test, el mejor test para evaluar ruido blanco, pero es un test muy popular y seguramente ustedes lo han visto o lo han hecho en sus cursos de econometría. ¿Ok? Hacen el test de Durbin-Watson y supongan que ustedes rechazan la hipótesis nula. La hipótesis nula entonces es que el ρ es igual a 1, que sería lo que está en nuestra ecuación 2, ¿no es cierto? Si el valor de ρ es igual a 0, si el valor de ρ es igual a 0, entonces nuestros U son ruido blanco, ¿sí? Y supongan que ustedes hacen el test de Durbin-Watson, testean la hipótesis nula que el ρ es 0 y rechazan la hipótesis nula que el ρ es 0. Entonces ustedes dicen, ρ es distinto de 0, es decir, los U siguen un proceso AR1. Pero si los U siguen un proceso AR1, entonces yo podría, utilizando la ecuación 2, escribir en lugar de U sub t, colocar Y sub t menos beta x sub t, porque U sub t, por definición en nuestra ecuación 1, es Y menos beta x. Entonces acá podría colocar Y menos beta x. Es igual a ρ veces U, pero el periodo anterior. U, el periodo anterior, es simplemente Y el periodo anterior,
menos beta X el periodo anterior, más un error, y este error asumiendo que se asume que es ruido blanco. Entonces yo podría reordenar los términos que tengo de la ecuación 2, reemplazando la ecuación 1 acá, y yo obtengo esta especificación para la regresión, para esta especificación. Entonces, si yo combinase 1 y 2, es decir, si yo tengo el modelo 1 y además se satisface el modelo 2, es decir, ρ es distinto de 0, entonces yo podría reescribir 1 y 2 como un modelo para Y, en el que Y depende de X contemporáneo, X rezagado un periodo e Y rezagado un periodo. Este es un caso particular de un modelo que se llama modelos ARDL, y probablemente han escuchado hablar de esa terminología. Los ARDL quiere decir Autoregressive, AR, y DL quiere decir Distributed Lags o rezagos distribuidos. Entonces, la parte AR sería esta parte de acá. Quiere decir que la variable dependiente o la variable de interés tiene un componente autorregresivo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un AR4 acá, y entonces la parte autorregresiva sería 4 rezagos de la variable Y. Y la parte de distributed lags es que yo estoy discutiendo cuáles son los rezagos distribuidos de X que me ayudan a predecir al valor de Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo un ARDL 1,1, donde yo tengo un rezago para la variable Y y yo tengo hasta un rezago para la variable X. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese un ARDL 4,5, entonces tendría Y rezagada hasta 4 periodos y X desde la X contemporánea hasta la X rezagada 5 periodos en este caso, si fuese un ARDL 4,5. ¿Ok? En este caso, el modelo 1 y el modelo 2 es un caso específico de un proceso ARDL 1,1, donde tengo un rezago de la parte autorregresiva y hasta un rezago de las X. ¿Ok? Pero noten que este modelo, expresado de este modo, depende de beta y depende de ρ, nada más que de beta y de ρ, solo de dos parámetros, depende esta parte de acá. Comparen eso contra la especificación en la que yo hago que Y siga un proceso ARDL 1,1, ¿sí? Pero donde yo no restringo los valores de alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Alfa 0, alfa 1 y alfa 2 pueden valer cualquier cosa. Entonces, el modelo 4 es un modelo que anida al modelo 3. ¿Sí? El concepto de anidar al modelo 3 es que el modelo 4 es un, como nos dice, que anida, es decir, que lo tiene, el modelo 3 es un subconjunto del modelo 4. El modelo 3 es un caso particular del modelo 4. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que simplemente, si se cumpliese esta restricción, ¿no es cierto? Si se cumpliese esta restricción, en este modelo 4, entonces el modelo 4 colapsaría en modelo 3, porque si ven, si alfa 0 valiese beta, alfa 1 valiese ρ veces beta y alfa 2 valiese ρ, entonces si yo no rechazase esta hipótesis nula en el modelo 4, entonces el modelo 4 podría colapsar en el modelo 3, que a su vez el modelo 3 es simplemente es expresable como modelo, como especificación 1 con especificación 2. ¿Ok? Entonces, como ven, si yo partiese con el modelo 4, yo podría llegar del modelo 4 al modelo 1 o al modelo 3, que es estimando el modelo 4 y testeando esta restricción. Y si esta restricción no se rechaza, entonces yo podría decir que del módulo 4 llego al módulo 3. Entre paréntesis, esta restricción es la restricción que se llama de factores comunes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente hay un factor común entre los coeficientes alfa 0, alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Y por eso se llama restricción de factores comunes. Sin embargo, si es que yo parto con el modelo 1, veo si es que los errores son ruido blanco, yo digo los errores no son ruido blanco, entonces digo, ok, los errores son NAR 1. Yo acabo con un modelo con el modelo 3, yo podría estimar este modelo 3 y esta restricción ser falsa. Es decir, que esta restricción no sea correcta, que el modelo correcto no sea el modelo 3, sino sea un modelo 4 en el que no se cumple esta restricción. Pero como yo he partido de un modelo chico y lo he ido complicando, yo voy a acabar con altísima probabilidad en un modelo incorrecto. Es más probable que yo acabe con el modelo correcto si yo parto con esta especificación. Yo testeo, por ejemplo, esta hipótesis nula. Si esta hipótesis nula no es rechazada, acabo con el modelo 3. Si, por ejemplo, yo testeo la hipótesis nula que alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0, entonces yo acabaría con el modelo 1 y con U, que es ruido blanco. ¿Me está siguiendo? Y por lo tanto, entonces el modelo 4 anida
a todas las especificaciones que están en el modelo 1, 2 y 3. Y por lo tanto, si yo parto con el modelo 4, yo podría del modelo 4 llegar al modelo 1 si el modelo 1 es el verdadero, podría llegar al modelo 3 si el modelo 3 es el verdadero. Pero si es que yo parto con el modelo 1 o parto con el modelo 2 y el modelo 1 y el modelo 1 y el modelo 3 y ni la especificación 1 ni la especificación 3 son correctas, entonces yo voy a acabar con un modelo que va a estar mal especificado. ¿Por qué? La especificación correcta, entre comillas, sería la especificación 4, pero nunca he testeado esta hipótesis nula que tiene que satisfacer el modelo 4 para poder acabar con una descripción satisfactoria de los datos en el modelo 3. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre es que yo podría rechazar la hipótesis nula que ρ es 0, pero eso no quiere decir que yo debiese aceptar la hipótesis alternativa, que es que este es el modelo correcto, entre comillas. Puede ser que el modelo correcto no sea este. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejemplo tan simple? La moraleja de este ejemplo simple es, y esto, de hecho, si ustedes han hecho el curso de métodos cuantitativos 2 conmigo, este es el ejemplo que yo les presentaba para justamente decir que cuando lleguen a ser adultos, etcétera, etcétera, podrían discutir este tipo de modelos. Bueno, llegó el momento de graduarse a esto porque este es justamente lo que quería decirles en ese curso, que la metodología que parte de un problema simple y lo va haciendo más complejo, es una metodología, es un enfoque que parte de lo específico a lo general. Entonces parte de algo chico y de lo chico lo trata de hacer complejo. La propuesta que nos hace Henry es más bien partir con un modelo como el 4. Obviamente ustedes me dirán, pero este 4 es un modelo no tan general tampoco, ¿no es cierto? Podría ser un modelo en que tenga más rezagos de Y, más rezagos de X, que es más general que ese. Y obviamente eso es lo que vamos a discutir más tarde. Pero, y además, la idea de lo que es general para Henry es todavía muy particular. Les voy a pasar también alguna bibliografía de una crítica a la metodología de Henry de general a particular o general a específico. Y nos dice que lo que para Henry es general, en realidad no es muy general, porque si ustedes piensan, el modelo 4, por ejemplo, es un modelo que asumamos que podemos meterle muchos rezagos de Y y muchos rezagos de X. Ese modelo tampoco es demasiado general, ¿no es cierto? Porque ese modelo sigue siendo un modelo que es lineal en Y y X, y por lo tanto un modelo que es no lineal va a ser más general que el modelo lineal. A su vez, típicamente, este tipo de modelo se estima por OLS y por lo tanto implícitamente se asume por cuasi máxima virtud o algo parecido que los residuos, por ejemplo, son normales y eso puede que no sea el caso. Y por lo tanto, entonces, el modelo general de Henry no es demasiado general porque uno, si quisiese hacer algo general, uno debiese hacer un modelo en el cual, por ejemplo, permita no linealidades, interacciones no lineales, permita desvíos de normalidad, etc. Vamos a discutir un enfoque algo más general que este, que es S&P, en el tópico 5 del curso, ¿ok? Pero la idea es esa, básicamente. Y lo que voy a tratar de hacerles es mostrarles la moraleja de esta historia, de por qué la metodología de general a particular es importante. ¿Cuál es la idea? Supongan que yo partiese con un modelo como el modelo que hemos discutido antes, el modelo de la ecuación 4, en el que tengo un modelo con rezagos distribuidos, con hasta un rezago de X y un rezago de Y. Lo que voy a hacer es mostrarles que este modelito puede tener, que sería un modelo general entre comillas, puede tener varios hijos o varios casos particulares. Y lo que voy a mostrarles es que yo podría llegar hasta 11 especificaciones o 10 especificaciones que van a tener nombres distintos y van a tener propiedades completamente distintas, pero que son casos particulares del modelo 1. ¿Ok? Entonces, el ejemplo más obvio sería, por ejemplo, si yo parto del modelo 1 y yo impongo la restricción que beta 2 y beta 3 son 0, es decir, que toda esta parte de acá no existe, entonces yo acabo con un modelo estático, que sería el modelo 1 con el que partimos acá, ¿cierto? Que sería este modelo estático. Entonces, el modelo estático es un caso particular de este modelo general en el que yo hago que alfa 1 y alfa 2 son 0, ¿sí? O en lo que estaba diciendo acá, beta 2 y beta 3 son 0. Entonces, yo podría, partiendo del modelo 1, llegar al modelo 2. Pero si yo parto con el modelo 2, es bien poco probable que yo llegue al modelo 1 si el modelo 1 es el correcto. Es decir, si estas restricciones no son correctas, es poco probable que yo acabe en este modelo, partiendo con el modelo 2.
¿Qué otra cosa podría hacer? Bueno, si es que, por ejemplo, beta 1 es 0 y beta 3 es 0, entonces yo podría acabar en un modelo univariado de series de tiempo, en el que Y depende solamente de sí mismo, no depende de ninguna otra variable. Entonces, en ese caso, yo acabaría con un modelo de series de tiempo. Y obviamente, yo podría partir con el modelo 1, testear las restricciones que beta 2 y beta 3 son, perdón, beta 1 y beta 3 son 0, y si yo testeo esas restricciones del modelo 1, acabo en el modelo 3. ¿Qué podría ocurrir también? Bueno, podría ocurrir que yo, por ejemplo, tenga este modelo 1 y si es que se cumplen las restricciones, que beta 2 es 1, es decir, que yo, si este beta 2 es 1, hay una raíz unitaria acá, yo paso el beta 2 y beta menos 1 al otro lado, entonces acabo con la primera diferencia Y, y a su vez, beta 3 es igual a menos beta 1, y esta restricción es una restricción que se cumple muchas veces cuando partimos con modelos en los que metemos dinámica de muchos rezagos de las variables dependientes y las independientes. Es que van a haber coeficientes que son iguales en magnitud o muy parecidos en magnitud, pero que son contrarios en signo. Entonces, por ejemplo, el beta 2 es 0.8, perdón, el beta 1 es 0.8 y el beta 3 es menos 0.8 o parecido a menos 0.8. Entonces, la hipótesis nula que beta 1 es igual a menos beta 3 no puede ser rechazada. Si no rechazamos sea nula, entonces yo podría convertir el modelo 1 en un modelo más parsimonioso en el cual solo coloco la primera diferencia de X, la primera diferencia de Y con variable dependiente y este sería un modelo en diferencias. ¿Ve? ¿Ok? Entonces es el cambio en Y que depende del cambio de X. Y este es un modelo que es bastante común que ocurra en especificaciones empíricas. Pero otra vez, si yo parto con el modelo 4, es decir, por ejemplo, le hago un test de raíz unitaria a Y, concluyo que hay una raíz unitaria, le hago un test de raíz unitaria a X, concluyo que hay raíz unitaria en X, y estimo este modelo así directamente, y el modelo correcto es un modelo como este, donde estas restricciones no necesariamente se cumplen, es muy poco probable que yo acabe con este modelo, imposible, yo acabe con este modelo partiendo de este modelo. Entonces, partir con el modelo 4 es tremendamente riesgoso, porque puede estar haciendo que trague raíces unitarias donde no existen, puede estar haciendo cosas bastante peligrosas, ¿ok? Bien, otro modelo que probablemente han escuchado alguna vez es el modelo que se llama el modelo de indicadores líderes. El modelo de indicadores líder es un modelo en el cual la variable Y hoy día depende solamente de el pasado de la variable exógena, entre comillas, de la variable X. Entonces, la variable X se convierte como un indicador líder o una alerta temprana de la variable Y. Entonces, este sería un modelo de alerta temprana, entre comillas, ¿no es cierto? Porque nosotros observando el X del periodo anterior, podemos predecir cuál va a ser el valor de Y en este periodo. ¿Qué tiene que ocurrir para que tengamos un modelo de leading indicators puro? Es decir, que solo dependa del pasado de X. Necesitamos que beta 1 sea 0, es decir, que no hay interacción contemporánea, y necesitamos que el beta 2 también sea 0. ¿Sí? Se cumple esa restricción, entonces el X es un indicador líder de Y completo. ¿Qué ocurre cuando acabamos con un modelo de ajuste parcial? Y seguramente han visto modelos de ajuste parcial en algunos cursos introductorios de macro, por ejemplo. Típicamente los modelos prehistóricos de macro tenían bastante de modelos de ajuste parcial. Entonces, en los modelos de ajuste parcial, típicamente lo que tienen es que Y, depende de, por ejemplo, los modelos de expectativas adaptativas, tienen ajuste parcial, ¿no es cierto? Entonces, que es que la inflación depende de la inflación, depende en parte de lo que ocurrió hoy día y en parte de lo que ocurrió ayer. Entonces, que la gente es backward looking en este tipo de modelos, que no son muy razonables desde un punto de vista económico, pero son empíricamente, por lo menos, el siglo pasado, ya es divertido decir eso, el siglo pasado era relativamente popular. Entonces, ¿qué ocurre para que tengamos un modelo de ajuste parcial? Para el modelo de ajuste parcial necesitamos que la parte del rezago de X no exista, y la gracia del modelo de ajuste parcial, entonces, que por ejemplo podemos distinguir entre los efectos de corto y largo plazo de cambios en X. El efecto impacto de un cambio de X sobre Y es beta 1, y el efecto largo plazo de un cambio de X sobre Y es beta 1 sobre 1 menos beta 2, provisto que beta 2 esté entre 0 y 1 en valor absoluto, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces tendríamos un modelo de ajuste parcial justamente eso, que los efectos de corto plazo son distintos a los efectos de largo plazo. En un modelo estático no hay distinción entre corto y largo plazo, porque el efecto instantáneo es también el efecto de largo plazo. El beta 1 es la única respuesta porque no hay dinámica. Acá hay algo de dinámica, ¿no es cierto? Después está la restricción de factores comunes, que es la que justamente les presenté en la anterior transparencia, ¿no es cierto? En la anterior lámina. Entonces, que es un modelo en el que
partimos con el modelo estático y creemos que hay un proceso autorregresivo en los errores. Entonces, si es que ocurre eso, acabamos con un modelo, como les había dicho, con restricciones de factores comunes, ¿sí? Que la restricción que había presentado acá, ¿sí? Esta restricción de acá. ¿Ok? Bien, entonces, si ustedes partiesen con el modelo general, entonces esta hipótesis nula debiese no ser rechazada. Bien, después vamos al modelo de rezagos distribuidos, y el modelo de rezagos distribuidos es un modelo en el cual solamente la variable y depende de la variable contemporánea y de rezagos de las x, ¿no es cierto? Entonces este sería un modelo de rezagos distribuidos. Necesitamos que sea la variable contemporánea, porque si solo hubiesen rezagos de la variable x, sería un modelo de alerta temprana o de leading indicators puro. Un modelo de rezagos distribuidos permite que haya un efecto impacto instantáneo de un cambio en X, pero también un efecto de largo plazo por esta dinámica que tiene el comportamiento de X. Entonces, el X hoy día nos afecta, el cambio de X hoy día nos afecta Y hoy día, pero también nos afecta Y en el futuro por este canal. ¿Ok? Podemos tener un modelo que se llama un modelo de principio muerto, y el modelo de principio muerto es un modelo como un ARDL, pero en el cual no hay un componente contemporáneo. Entonces, por eso se llama de principio muerto, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio en X, el cambio en X hoy día no tiene efecto sobre Y hoy día, pero sí va a tener efecto sobre Y en el futuro, ¿sí? Por esta cosa acá. ¿Ok? Y después están los modelos que se llaman los modelos de corrección de errores. Y acá está el modelo de corrección de errores homogéneo y un modelo de corrección de errores general. La gracia del modelo de corrección de errores general es que cualquier modelo escrito de este modo, siempre lo vamos a poder reparametrizar con un modelo de este modo. Y voy a discutir, cuando estemos discutiendo cointegración y corrección de errores, que el modelo de corrección de errores es bastante popular porque es tremendamente útil. Tiene muchas propiedades bastante interesantes y bastante divertidas. Pero simplemente la moraleja de esta historia es que si es que ustedes partiesen con este modelo de acá, si partiesen con el modelo 1, ustedes podrían acabar con cualquier otro de estos modelos dependiendo de si estas restricciones no son rechazadas por los datos. Pero sin embargo, ustedes partiesen con cualquier de estos modelos intermedios y estas restricciones no son correctas, como ustedes no pueden testearlas porque partieron con este modelo, es poco probable que si este modelo no es el modelo correcto, acaben con un modelo más general como una representación satisfactoria al proceso que genera los datos. Por lo tanto, entonces, la moraleja detrás de lo que nos dice esta tipología bastante simple es que vean que aún una especificación con muy poca dinámica, donde metemos un solo rezago de Y y un solo rezago de X, podemos acabar con especificaciones tremendamente distintas dependiendo de la restricción que se satisfaga en los datos. Por lo tanto, es muy riesgoso partir con un caso particular y es mejor tratar de partir con una especificación más general y con esa especificación más general ser más abiertos de mente, digamos, en caracterizar la dinámica del proceso y después de eso ir más bien en el proceso inverso, de partir con el modelo más general y como nos gusta la parsimonia, nos gusta poder decir lo mismo con menos parámetros estimados, ver si es que podemos reducir el modelo mediante test rigurosos y podemos acabar con un modelo que sea más parsimonioso y que no perdamos información al reducir el modelo. Es decir, si partimos con el modelo 1 y testemos esta hipótesis nula y no la rechazamos y los errores que están acá son ruido blanco, entonces, o no rechaza que sea ruido blanco, entonces, obviamente, partir de acá y acabar con el modelo 2 es distinto a partir con el modelo 2 y tratar de ver a lo que llegamos si esta nula es rechazada. Esta nula ni siquiera es evaluada. En cambio acá, esta nula, si no es rechazada, entonces podemos acabar con este modelo y podemos dar garantías razonables de que este modelo va a ser una descripción satisfactoria de los datos.